Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 8ª semana del tiempo ordinario. En este día, que es un 28 de mayo, la Iglesia no celebra de manera particular en el calendario litúrgico romano la memoria de ningún santo, aunque, como tantas veces se lo he dicho, todos los días hay en calendarios particulares, siempre hay celebraciones. Por ejemplo, hoy se celebra la memoria de un beato, Stefan Wyszynski, que fue cardenal, arzobispo de Varsovia, en Polonia, que fue una figura querida, admirada y señera para su pueblo, particularmente para quien fue compañero en el episcopado, nuestro querido y recordado Papa San Juan Pablo II. El cardenal Wyszynski mantuvo la fe, la sostuvo en medio de las dificultades terribles de la historia que le tocó vivir desde la Segunda Guerra Mundial al régimen comunista prosoviético que se instauró en su patria y que se manifestó hostil contra la fe, tratando de borrarla o de apagarla en el corazón particularmente de los jóvenes. Había nacido con el siglo en el año 1901, falleció con 80 años en 1981. Pues vamos nosotros entonces a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que tocar nuestra vida y encender en nosotros el deseo de imitar no ya a nuestros hermanos los santos, sino que tienen que encender la palabra de Dios cada día en nosotros nuestro deseo de imitar a Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Él es nuestro modelo. Continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, hoy escucharemos del mismo capítulo 10 de ayer la continuación de aquel episodio del encuentro de Jesús con el joven rico, en los versículos 28 al 31, que dicen así: En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas, y hermanos y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Nosotros no tratamos de hacer una exégesis científica de la palabra de Dios. Tratamos simplemente de una lectura espiritual. Tratamos de entresacar algunas ideas que puedan mover nuestros afectos en la oración, que puedan llevarnos a una comprensión más interior, más espiritual de la palabra de Dios. Buscamos en la palabra de Dios esa interpelación del mismo Dios que nos invita a contemplarnos y examinarnos a la luz de su palabra. El texto comienza con una intervención de Pedro, después de aquello que leíamos en el Evangelio ayer, que Jesús se les quedó mirando, cuando ellos, espantados, comentaban: pero entonces, ¿quién puede salvarse?
Y Jesús, después de aquella mirada con fijeza, con atención, les dijo: es imposible para los hombres salvarse, no para Dios. Dios lo puede todo. Estas palabras de Jesús, de alguna manera, inundan de nuevo el corazón de Pedro de confianza. Como diríamos de una forma un poco vulgar o popular, Pedro se viene arriba. Si eso es así, se da cuenta de que él y que sus compañeros, los apóstoles, por seguir tras de Jesús, han dejado muchas cosas. Él ha dejado una casa en Cafarnaúm, donde vive con su familia. El único personaje de la familia del que habla el Evangelio es una suegra. Ya otros personajes en su familia vivirían o no vivirían, pero sí la suegra es curada por Jesús. Y digo que se viene arriba porque inmediatamente, con esperanza, dice: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No pregunta directamente nada, constata aquello, quiere de alguna manera o espera que Jesús le regale sus oídos, le consuele. Y lo que va a obtener de Jesús evidentemente es un consuelo, pero mucho más que ese regalo para sus oídos que quizás esperaba. En primer lugar, Pedro habla de nosotros. Nosotros lo hemos dejado todo. Él y su hermano Andrés, y los hijos de Zebedeo, y aquel Mateo, y Felipe, y aquel bueno de Natanael, Bartolomé. Pero si él habla de nosotros, lo hemos dejado todo, Jesús en su respuesta dice: no hay nadie que haya dejado casa, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de mirar solamente uno a sí mismo, buscar su provecho, su propia tranquilidad espiritual. Cierto que Pedro, pues, todavía no ha llegado a aquella perfección espiritual a la que un día llegará cuando el Espíritu Santo se derrame en su alma. Él se preocupa todavía demasiado de él, de su porvenir, de lo que le espera. Pero Jesús del nosotros pasa a todos, todos, nadie que haya hecho esto, por tanto todos los que lo hayan hecho. ¿Y que hayan hecho qué? Jesús no plantea propiamente un hacer. El joven rico había ido a Jesús diciendo que me falta, que tengo que hacer para heredar vida eterna. Y de hecho es el planteamiento que nosotros muchas veces seguimos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser mejor cristiano? ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradar más a Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser santo? ¿Verdad? Es con frecuencia nuestro planteamiento. Y el Señor, más que hacer, plantea otra cosa: dejar. No es por tanto una acción, es de alguna manera un despojo. Y un despojo no es simplemente perder cosas, sino atribuir a esas cosas o a esas realidades su justo valor. En definitiva, Jesús, al igual que al joven rico, viene a enseñarnos que Él es lo único y verdadero importante. De hecho, todo ese episodio del joven rico fue una forma, diríamos, disimulada, una forma un tanto críptica de Jesús de afirmar su propia divinidad. Porque junto al cumplimiento de la ley y por encima incluso de él, una cosa te falta, pone el dejarlo todo para seguirle
a él. Con razón, en alguna ocasión en su vida pública dirá que él es más que Moisés, que él es más que Abraham, que él es más que los profetas. Solamente un hombre que fuera Dios mismo podría pedir semejante cosa, como la que Jesús está diciendo en el Evangelio de hoy, que nada se puede preferir a él y a su seguimiento, a su amistad, a su discipulado. Ya podríamos entrar a discutir concretamente cada una de las cosas de las que habla, que se dejen, cuáles de ellas significan o significarían hoy qué cosa. Por ejemplo, empieza Jesús con el que haya dejado casa. Para las personas de nuestro mundo y de nuestra cultura, dejar una casa, un domicilio, por otro, es lo más corriente del mundo, y muchas personas que se mudan infinitas veces a lo largo de su vida, unas veces por exigencias de su trabajo, pero otras veces por su propio gusto, buscando mayor comodidad, a veces incluso pecando de una cierta inestabilidad e inconstancia. ¿A qué se refiere Jesús con dejar casa? No evidentemente mudarse. Dentro de la palabra casa hay que meter todas las cosas materiales que rodean la vida del hombre. Llevar una casa era llevar la organización de una pequeña sociedad, la familia y todo lo que representaba. La casa implicaba el patrimonio que había que conservar o acrecentar o aprovechar. Casa, en definitiva, son los bienes materiales, no bienes materiales ilegítimamente adquiridos, sino aquellos bienes materiales que son verdaderamente don de Dios y que se nos dan para nuestro sustento y para nuestra vida y la de los nuestros. Pero incluso en este sentido, la casa no se puede convertir en un objetivo final. Los bienes materiales no pueden convertirse en un ídolo que sustituya a Dios. Con razón, en el Sermón de la Montaña, Jesús había dicho que no se podía servir a dos señores, refiriéndose a que no se podía servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. En cuanto nosotros en nuestro corazón vemos asomar una creencia, un brote de afecto a veces desmedido que nos hace preocuparnos por lo material, por el dinero, por los negocios, por la rentabilidad de las cosas. Nosotros es normal que lo sintamos, pero inmediatamente tenemos que ponernos alerta. Tenemos que sentir que hay algo que está empezando a desordenarse y que antes de que se consume ese desorden nosotros hemos de ponerle remedio. Hay que dejar casa con todas sus preocupaciones, porque como el Señor nos dice también en su predicación, mirad los lirios del campo que ni tejen ni hilan, y sin embargo ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mirad las aves del cielo, que no almacenan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso implica dejar casa, vivir confiando plenamente en la providencia, creer firmemente en las palabras de Jesús. Vosotros ocupaos del reino de Dios y de su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Después Jesús después habla de hermanos o hermanas, o madre o padre o hijos. Se está refiriendo a vínculos familiares estrechísimos. Dejar hermanos o hermanas hoy día
con tantas familias que se conforman con un solo hijo, tantos niños y jóvenes que crecen sin hacer experiencia de fraternidad en casa, o incluso aquellos que pertenecen a familias más extensas, a veces crecen sin amor verdadero de los unos por los otros, y las propias conveniencias y la propia impaciencia y tantos y tantas otras pasiones hace que uno se sienta totalmente desvinculado y sin obligaciones familiares de ningún tipo, ni respecto de los hermanos, ni siquiera respecto de los propios padres, ni de padre ni de madre. Y realmente es doloroso ver a tantas personas mayores literalmente abandonadas y que mueren solas, sin el consuelo y la ayuda y el apoyo de sus hijos. Es muy triste, pero Jesús nos está diciendo algo que no tiene nada que ver con esto. Toda la Sagrada Escritura y el mismo Jesús en el Evangelio, al menos en una ocasión que yo recuerde, bendice realmente el amor familiar, el amor fraternal, el amor filial. Jesús no permite, por ejemplo, que alguien diga: ofrezco al templo todos aquellos bienes con los que yo podría haber ayudado a mi padre en su ancianidad. Él critica a los fariseos diciendo: si alguien hace ese voto, esa promesa, esa ofrenda, ya no le permitís que atienda a su padre. Es decir, anteponéis la ley humana a la ley de Dios, que manda honrar, ayudar y respetar a los padres mientras vivan. No, Jesús no está hablando en ese sentido de que seamos personas despegadas de nuestra familia. Lo que Jesús viene a decir que tampoco eso, las relaciones familiares, y quien habla de hermanos o hermanas o madre o padre, puede poner también en esa lista personas que son particularmente queridas. Podemos poner amistades, amigos o amigas, que para muchos son bastante más que hermanos. Podemos poner otras vinculaciones sentimentales, parejas, como de una forma neutra se prefiere hoy decir. Cosas que en cierto momento se absolutizan. Uno prefiere agradar a esas personas antes que agradar a Dios. E incluso si tiene fe, con tal de no disgustar u ofender a esas personas, se calla lo que debería decir, u omite lo que debería hacer, o por el contrario, hace lo que no debería hacer, por ese amor, por ese afecto malentendido. ¿Cuántas personas también con ligereza dicen: lo más importante para mí es mi familia? Perdonen, por favor, somos cristianos. Un cristiano no puede decir eso, un cristiano tiene que decir: lo más importante para mí es Cristo. Y después de Cristo, aquellas personas que Él ha puesto en mi vida para que, de acuerdo con la ley de Dios, las ame, las respete, les ayude. Pero siempre, siempre supeditados al primer mandamiento de la ley de Dios, que nos manda amarle sobre todas las cosas. Y no olvidemos que Cristo es Dios, el mismo y único Dios que veneramos. Y cuando habla al final de tierras, dejar tierras por mí, por el Evangelio, si la casa es todo lo que rodea la vida más concreta de las personas y sus posesiones, las tierras son también el lugar donde acostumbra a vivir, su estilo de vida, su forma de vida, su cultura. Y nosotros no podemos
tampoco absolutizar nuestra cultura, nuestros estilos. No podemos anteponer modas u opiniones comunes por encima del Evangelio, aun aceptando el riesgo de parecer distintos, raros, de navegar contracorriente o ser políticamente incorrectos. Pero Jesús afirma que no hay nadie que deje esto, por tanto, que relativice esto por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en ese tiempo, 100 veces más. Es curioso esa promesa de abundancia de Cristo. No tiene una explicación lógica, es simplemente fe en la providencia. Dios no dejará que perdamos cuando nosotros abandonamos o supeditamos o relativizamos algo por Él, por su amor y por el Evangelio. 100 veces más dicen casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras. La única omisión es de padres. No promete el 100 por 1 en padres, porque la enseñanza de Jesús fue muy clara, que no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque hay un solo Padre, que es el del cielo. Pero también fíjense en lo que añade, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. No creamos ingenuamente que el seguimiento de Cristo nos va a traer buena suerte o una vida más cómoda o más feliz. Si la condición que Él pone al discípulo es cargar con la cruz, con la propia cruz, y caminar tras Él, todo esto, el 100 por 1 va a venir con persecuciones, es decir, con tribulaciones, con sufrimiento, con cruz, pero este será el sello de garantía de que uno se encuentra en el buen camino. Es el control de calidad de Dios, el control de calidad de nuestro seguimiento. No es porque tengamos oraciones muy fervorosas, ni siquiera porque hayamos hecho milagros o con nuestra predicación hayamos convertido almas. Son las persecuciones, son las tribulaciones, como hemos dicho, el control de calidad cristiana de nuestra vida, el que nos ofrece el mismo Cristo. Y termina con un dicho: muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros, que seguramente repitió el Señor en muchas ocasiones, y que indica que la lógica del Evangelio, la lógica de sus palabras, no tiene nada que ver con la lógica humana. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.